noche en Desde las Cámaras tenemos una conversación con el senador César Cravioto, quien es el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. El tema, las prioridades del partido en el poder durante el próximo periodo legislativo y además los acuerdos en materia de migración, política energética y combate al narcotráfico a los que llegaron en la cumbre de líderes de América del Norte. Desde las Cámaras comenzamos. Con el inicio del año, el Congreso de la Unión perfila el diseño de la agenda legislativa que habrá de discutirse durante el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en ambas cámaras el 1 de febrero entrante. Uno de los grandes pendientes es la iniciativa de reforma electoral promovida por el presidente, misma que fue aprobada en la Cámara de Diputados, modificada en el Senado de la República, regresada a San Lázaro y modificada nuevamente el último día del periodo. Otros pendientes son los asuntos relativos a la Ley de Telecomunicaciones, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la regulación de la cannabis, la ciberseguridad y el nombramiento de diversos entes públicos y organismos autónomos. Desde esta tribuna pondremos bajo la lupa las diversas acciones que desde el ámbito legislativo se lleven a cabo durante este año que apenas inicia para avanzar en la construcción de un mejor andamiaje jurídico de nuestro país. Esto fue lo que sucedió durante esta semana de arranque de año en la Comisión Permanente. Este miércoles sesionó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Al inicio de los trabajos se informó. Secretaría de Gobernación remite comunicado porque el presidente de la República somete a consideración la designación del C. Omar Mejía Castelazo como miembro integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Túrnese a la tercera comisión de trabajo de esta comisión permanente. Posteriormente se condenaron los hechos ocurridos en Brasil. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza enérgicamente las acciones violentas que, alterando las características del derecho a la manifestación y a la movilización, han pretendido desestabilizar el orden constitucional prevaleciente en la hermana nación brasileña. Respaldamos el imperio de la ley y el gobierno legítimamente constituido que encabeza Luis Ignacio Lula da Silva. Además, avaló la Comisión Permanente dos exhortos. El primero busca proteger a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en contextos de violencia. A través de un punto de acuerdo propuesto por el senador Miguel Ángel Mancera, se busca exhortar a la autoridad correspondiente para evitar que se ponga en riesgo la vida, salud física, integridad corporal y estabilidad psicoemocional de menores. Para establecer medidas y prácticas adecuadas de protección integral de los derechos de la niñez cuando sean víctimas o testigos de delitos o de la detención de una persona. El presidente de la primera comisión de trabajo fundamentó ambos dictámenes. El segundo tema aprobado por la permanente fue un punto de acuerdo que hace referencia a los derechos de las mujeres. Resulta indignante que se persiga penalmente a una mujer que sufrió un aborto involuntario. Esto no solo es un acto de profunda misoginia, sino de abierta violación al marco constitucional de protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes. En este sentido, en el resolutivo de este punto de acuerdo, se propone exhortar al Poder Judicial de las 32 entidades federativas para que conduzcan sus procesos con estricto apego a los derechos humanos, con perspectiva de género y de interculturalidad. Ante el Pleno de la Comisión Permanente se presentaron diversas iniciativas de ley relacionadas con temas de educación inclusiva y programas en favor de personas con discapacidad, entre otros. Finalmente se levantó la sesión y se citó para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 18 de enero a las 11 horas en modalidad presencial. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó sobre la salud de los mexicanos con la senadora Lilia Margarita Valdés, quien es presidenta de esta comisión. En las festividades de fin de año, generalmente, los mejores deseos son felicidad, prosperidad y salud.
Precisamente en el legislativo, este rubro, el de la salud, es una de las prioridades que especialmente están enfocadas para cubrir las necesidades que tenemos 130 millones de mexicanos para atender y prevenir enfermedades. Hay muchos pendientes en el Poder Legislativo en esta materia y los tiene que resolver para proteger la salud de toda la población. ¿Cómo enfrentar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, el cáncer y otros males que aquejan a millones de mexicanos? De esto vamos a platicar con la senadora Margarita Valdés de Durango, presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República. Uno de los grandes problemas que tenemos en México y que está generando mucha inquietud, mucha necesidad y sobre todo que se requieren muchos recursos es el cáncer. Y está comprobado que el glifosato es definitivamente uno de los causantes más severos del cáncer, no nada más en México, sino de todo el mundo. Es muy importante, entre otros temas que se quedaron y que los vamos a abordar en este periodo ordinario, es la regulación y que causa mucha inquietud en un sector de la población, es la regulación de los vapeadores. Otro problema en salud es que tenemos, y coincido con quien me tocó el tema hace unos días, el prohibir, el regular la entrada, la fabricación, la producción, la venta clandestina del famosísimo fentanilo, ¿sí? Cada vez tenemos más dependencias en jóvenes, en niños, en mujeres que antes no se tenían y que nos están causando muchos daños. El sueño que hemos tenido muchos durante toda nuestra vida es el seguir avanzando en la universalización de los servicios, que todo el sector salud, que todo el sistema de salud en México sea de mucha calidad, que sea para todos de la misma accesibilidad, que no es porque yo vivo en una ciudad grande, tengo los institutos a mi servicio, y si vivo en un pueblo de la sierra de Durango o de la selva mexicana, y nada más tener un cuartito donde me atienda una persona. Esos podrían ser a grandes rasgos los temas que vamos a tratar de abordar en este periodo que se acerca. Tener tanta cannabis en el país, tan de buena calidad, y me estoy refiriendo a sus sustancias, y no utilizarla en problemas como el cáncer, no lo vamos a aliviar el cáncer, pero ¿saben qué? Es muy importante ayudar a nuestros pacientes de cáncer a soportar el dolor. Para eso es bueno. Tenemos muchos niños y niñas con convulsiones, con problemas neurofisiológicos y motores, que les va a ayudar mucho, y no lo hacemos porque no nos hemos sentado, reconozco, a ver cómo lo vamos a regular la cannabis. Y eso es muy, muy importante, ¿eh? Entre los pendientes que tienen los legisladores y deben agotarlos en las próximas sesiones de la permanente y el periodo ordinario, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, está la atención óptima en las instituciones de salud para la población. Primero, para prevenir enfermedades y después, cuando se den, atenderlas con la tecnología y medicinas suficientes. Uno de los renglones más delicados y urgente resolución es el de las adicciones. Muchos jovencitos no quieren caer en las redes de las drogas, pero son enganchados por falta de información. Y esta es la clave para evitar dañar al futuro del país. Al tener una población sana, el desarrollo armónico de la sociedad es plena. Mente sana y cuerpo sano, las prioridades de todo Estado. Se celebró la cumbre de los líderes de América del Norte. Se analizaron temas tan importantes como migración, política energética, combate al narcotráfico y la relación económica. Alicia Salgado nos tiene su comentario. Hola, ¿qué tal, Adriana? Qué gusto de saludarte. Bueno, hemos tenido esta semana visitas importantes, tanto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para realizar reuniones bilaterales con el presidente López Obrador y también la trilateral de América del Norte, justamente el pasado martes. Es interesante ver cómo se dibujan como agendas que prácticamente no llegaron a concretables.
son generalidades, que si se acordó mejorar la competitividad de América del Norte, mayor cooperación en el tema de migración, un poco tiene que ver con movilidad laboral, el tema de fentanilo, el crimen organizado. Sin embargo, en estas reuniones normalmente hay asuntos concretos que se determinan y los grupos de trabajo de los 3 países continúan avanzando en solución de controversias. El tema energético sí estuvo en las 3 reuniones, no dejó de estar, es un tema clave, pero también cobró un viso diferente sobre el cual el legislativo, tanto de México como de Estados Unidos y Canadá, deberán actuar. Porque el compromiso de los 3 mandatarios es establecer un hub energético norteamericano. Hoy por hoy compartimos energía, nos proveen de gas y nosotros proveemos de electricidad, por ejemplo, a los Estados Unidos, y lo mismo le sucede a los canadienses con los norteamericanos. México requiere de gas y probablemente necesitemos del hub de gas de Canadá para mejorar nuestro equilibrio energético, pero con el aprovechamiento que se está dando a partir de este año, se va a dar a partir de este año, del gas asociado en la explotación de crudo, probablemente nuestra matriz también cambie. Ahora, no se trata de eso, se trata de descarbonizar esa matriz energética, de establecer reglas comunes y normas comunes, inclusive para plantar las electrolineras que puedan facilitar la movilidad eléctrica en los 3 países, de tener las mismas normas de calidad en la producción de automóviles y autobuses. Y finalmente, fíjate nada más el gran detalle, de establecer hubs de desarrollo de hidrógeno, donde México se llevaría la mayor parte de la inversión público-privada. El presidente lo comentó. Ok, volvamos hacia adentro, veamos qué podemos sustituir de importaciones de estas matrices energéticas, inclusive de paneles solares, de chips, de autopartes, de componentes industriales, de alimentación. Eso es lo que tendrá que ver el legislativo en México, tanto el Senado, particularmente al revisar el contenido de los acuerdos alcanzados en el marco del Tratado de Libre Comercio. Ojalá y no se queden en generalidades, ¿no crees tú? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Hasta pronto, Adriana. El diputado Raúl Eduardo Bonifaz del Congreso de Chiapas explica cuáles han sido los logros legislativos y los puntos clave a debatir del siguiente periodo. Nuestra compañera Claudibeth García platicó con él. En el Congreso de Chiapas, la defensa de los derechos humanos de las mujeres es una prioridad. De ello conversé con el diputado local Raúl Bonifaz. Somos 40 diputadas y diputados, de los cuales 25 son mujeres y 15 somos varones. En esta legislatura yo soy parte de la fracción parlamentaria de Morena y el tema de las mujeres, del activismo de las mujeres, el tema de género, de la paridad de género, el tema de la igualdad total, es un tema que ha sido constante en este Congreso. En este marco, el diputado local presentó una iniciativa de ley que busca reformar el Código Penal del Estado de Chiapas para combatir el acecho. Porque violan sus derechos humanos, violan la tranquilidad de las mujeres al ser observadas, al ser perseguidas por alguna persona que no tiene que ver muchas veces ni con alguna relación familiar ni de amistad, pero están ahí. Un ejemplo muy simple que siempre estamos diciendo. Una mujer sale de su espacio de trabajo, de su oficina, llega a su auto y encuentra un papelito que le dice, hola. Esto no significa en ese momento nada, pero posteriormente regresa a su auto para ir a su oficina y vuelve a encontrar el mismo papelito diciéndole buenas tardes. O sea, no sabe quién es, y así se va dando este tipo de mensajes que empiezan a causarle pues temor. Vemos otro ejemplo, puede ser en las redes sociales. Muchas veces las mujeres y también, insisto, los hombres de repente ven algún mensajito en su Facebook, en sus mensajes de WhatsApp, de personas que desconocen. La iniciativa se encuentra en análisis en comisiones. Se buscan penas que castiguen el acecho con periodos que irían desde los 3 meses hasta 1 año de prisión,
así como multas económicas. El acecho es un tema que debe atenderse de manera urgente, ya que puede derivar rápidamente en mayores riesgos. Y el acecho nos está llevando, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, a una situación también más delicada, que es el ver que puede llevar a la agresión física a la mujer a través de el lanzarles alguna sustancia que afecte su cara, alguna sustancia química o caliente que afecte la integridad física de las mujeres. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. No se vaya, vamos a una breve pausa y regresando ya nos acompaña en el estudio el senador César Cravioto, quien es el vocero del grupo parlamentario de Morena, con quien platicaremos sobre las prioridades de su partido. Dejar claro también cuáles son las responsabilidades del INE. Creemos que el INE se había extralimitado en, por ejemplo, estaba diciéndole a algunos ciudadanos qué podían y qué no podían decir. Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, César Cravioto Romero, nuestro invitado esta semana. Hablará de lo que viene y de lo que se ha aprobado, ya que él es el vocero de Morena en el Senado. Las prioridades de su partido para un país mejor. Escucharemos muy atentos lo que platica el senador. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Ya nos acompaña en el estudio el senador César Cravioto, quien es el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Senado. ¿Qué tal, César? Hola, ¿Cómo estás? Adriana, gracias por la invitación y bueno, pues antes que nada, felicidades a todas, a todos, que tengan todos un buen 2023. Gracias, César, por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues viene un periodo de sesiones muy intenso. Sí. Tenemos elecciones en el Estado de México, en Coahuila. Y bueno, en los tiempos políticos siempre se adelantan y pues ya mero viene el 24. Después del 23 viene el 24. Viene el 24. Entonces, estos tiempos muy acelerados, muchos temas pendientes. Tenemos la minuta de la reforma electoral, que me imagino es prioridad ahorita discutirse. Platícanos un poco para darle al público que nos está viendo los puntos más relevantes, cómo se va a aprobar, los tiempos y qué sigue. Sí, en efecto, la primera gran tarea que tenemos es justamente la de la reforma electoral, con los cambios que hizo la Cámara de Diputados, pues eso tiene que salir en las primeras sesiones del mes de febrero, que es donde reanudamos ya actividades. Tenemos la ley de aguas, que también es una ley muy importante. No debemos de soslayar que ha habido ya conflictos de agua en algunos estados de la República, sobre todo en el norte, en Nuevo León, hubo una crisis importante. Entonces tenemos que tener una ley de aguas que nos ayude como país a que no falte el agua en ningún hogar de las y de los mexicanos, como otro tema pendiente. Tenemos también esta discusión que se dio sobre el glifosato y otras sustancias para el campo mexicano, qué se puede y qué no se podría utilizar, pues para tener un desarrollo en el campo sin que afecte la salud de las y los mexicanos. Y también tenemos la discusión de varios nombramientos. Tenemos nombramientos de los tribunales electorales en 18 estados de la República, en las salas regionales. Tenemos que nombrar al subgobernador del Banco de México, de algunos otros órganos independientes. Los consejeros del INE. Aunque eso pasa por la Cámara de Diputados, eso no llega a senadores, eso es en diputados, pero también, por supuesto, es un tema muy importante de la agenda, desde la propia convocatoria que se tiene que volver a realizar hasta la evaluación y la discusión, y yo espero la aprobación de 4 nuevos consejeros y consejeras del INE, por supuesto, que también es un tema relevantísimo. César, el tema ahorita es la reforma electoral. ¿Cuáles son los puntos más relevantes?
Bueno, los puntos más relevantes que, bueno, ya lo discutimos mucho a finales del año pasado, pues es que le estamos dando alternativas para que las distintas minorías puedan tener ya lugares específicos en las listas de los distintos partidos políticos. Si bien ya se había avanzado en este tema, no estaba perfectamente estipulado en la ley. Con estas reformas ya queda en la ley. Dejar claro también cuáles son las responsabilidades del INE. Creemos que el INE se había extralimitado en, por ejemplo, estaba diciéndole a algunos ciudadanos qué podían y qué no podían decir. Aquí le estamos diciendo al INE solo que haya una resolución judicial, pues entonces ya puedes decirle a un ciudadano qué puede decir y qué no puede decir, y solo en tiempos electorales le estamos coartando estas posibilidades infinitas que tenía antes el INE de excedentes de sus recursos, llevarlos a fideicomisos para que después se los repartieran los consejeros del INE en su retiro. Eso ya también no es posible. Entonces sí estamos poniéndole límites al INE sin que le estemos, como algunos han dicho, que le estemos quitando las posibilidades al INE de que siga, por supuesto, organizando las elecciones. Eso también es importante dentro de la propia reforma electoral. César, los acuerdos de la Cumbre de Líderes de América del Norte, ¿cuáles son los puntos más importantes? Bueno, yo creo que el tema que puso en la mesa el presidente López Obrador de que haya posibilidad de recursos para los países más pobres de la región, para que la gente no tenga que emigrar a Estados Unidos con todos los peligros que eso tiene, que mejor programas que permitan que la gente se quede en sus regiones, se quede en sus pueblos, en sus comunidades, es muy importante, es fundamental. O sea, que se vea el tema de la migración para atender desde el origen de la misma. No podemos pensar parar la migración si no mejoramos las condiciones de vida de muchas comunidades en México, pero también en los países de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe. Entonces, ese paso que se dio de que haya responsables o 4 responsables de cada uno de los países para que se sienten y que vean alternativas es fundamental. Esto que se refirió el presidente López Obrador a las alternativas de empleo temporal que ya se utiliza en Canadá, que también pueda hacerse en los Estados Unidos. Creo que ese discurso ha ganado terreno, ha tenido buenos oídos de parte del presidente Biden y ojalá se pueda concretar ya en recursos específicos que el Congreso de los Estados Unidos pueda aprobarle al gobierno de los Estados Unidos. Eso es importante. La otra parte que también tiene que ver con lo mismo es, bueno, cómo reducimos la violencia, cómo reducimos el narcotráfico. Un tema que más nos lacera como sociedad. Así es. El tema de la inseguridad. A nosotros, pero también a los Estados Unidos, porque si sigue pasando la droga, pues seguimos viendo estas escenas dantescas, ¿no? En Estados Unidos, donde pues ya prácticamente van caminando como zombies muchos norteamericanos por tanto, el tema del fentanilo. Del fentanilo. Que bueno, Estados Unidos pone la droga y nosotros los muertos. Nosotros ponemos los muertos, la violencia, pero también ellos ponen violencia. Cada vez estamos teniendo más adicción. También en México, así es. Entonces, por eso necesitamos lo mismo, hacer políticas públicas, políticas sociales, pues para que nuestros jóvenes no se enganchen al crimen organizado, no se enganchen a los cárteles, y también para que nuestros campesinos no vean como la única alternativa sembrar droga, o que los jóvenes estén trabajando en estas alternativas que les da el crimen organizado, pues para hacer drogas sintéticas. Sí, porque además esa es una de las preocupaciones que más tenemos como padres de familia, ya que cada vez
hay más acceso, nuestros hijos tienen más acceso a este tipo de drogas sintéticas, ya que, bueno, no se ha podido acotar el narcomenudeo, no se ha podido acotar la producción, la logística, y bueno, también quedó pendiente este tema de la legalización de la marihuana, que tendríamos que ver qué repercusiones traería el legalizarla, si sería positivo o negativo, y también quedó en el Senado pendiente. Bueno, hemos estado platicando yo con la senadora Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, este tema. Ella tiene una iniciativa, yo también tengo una iniciativa en este asunto. Tenemos que platicarlo con el Ejecutivo Federal, sobre todo con el Gabinete de Seguridad. Estamos buscando ahí una reunión para platicar y ver pros y contras. Hay que recordar que ya se había aprobado una minuta en el Senado de la República, se mandó a la Cámara de Diputados, ahí se le hicieron muchas correcciones y después digamos que se atoró en la Cámara de Senadores de nuevo, cuando se tenía que revisar los cambios en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que es importante que discutamos de manera serena este tema, ver pros y contras, ver en qué sí se puede avanzar, porque estaríamos dando un mensaje de que hay que legislar a favor de nuestros jóvenes y a favor de que no caigan en las drogas, pero que hay sustancias que no son tan perjudiciales para la sociedad y es peor la prohibición. La prohibición por el crimen organizado en este caso. Entonces, bueno, es uno de los temas complicados, pero yo espero, estamos empujándolo la senadora Olga Sánchez Cordero y un servidor. César, nos queda un minuto. Eres el vocero de tu fracción parlamentaria. ¿Qué mensaje quieres dar? Bueno, que vamos a trabajar en este periodo legislativo para seguir sacando las reformas que el país necesita, seguir acompañando la transformación de México que encabeza el presidente López Obrador, que somos un grupo parlamentario unido, que lo demostramos ahora con la votación de la reforma electoral y que vamos a seguir avanzando en lo que se necesita para consolidar la transformación y los cambios que México está requiriendo. César, pues muchas gracias por estar Adriana, aquí con nosotros. Y otra vez, feliz año a todas Igualmente. Y a todos. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.